Durante 2 años aproximadamente tuvimos el privilegio de examinar el evangelio más corto, que es el Evangelio de Marcos. Un evangelio que solamente tiene 16 capítulos, es muy breve, es muy ágil, sin embargo es suficiente para poder entender la historia y la obra que Dios hizo a través de su Hijo hace 2000 años. Básicamente el Evangelio de Marcos se resume en la obra de Cristo a partir de su ministerio, su vida, muerte y resurrección. Y en eso nos quedamos en el Evangelio de Marcos. Bien, el día de hoy vamos a iniciar con otro documento importante que es la secuencia de los acontecimientos que nosotros estudiamos en Marcos. Si en Marcos estudiamos la obra de Dios a través de su Hijo, en Hechos, que es el nuevo libro que vamos a estudiar, lo que estaremos reflexionando es la obra de Dios en la persona del Espíritu Santo. Básicamente de eso tratará todo este documento. Y ya veremos cómo le fue a los apóstoles después de que Cristo ascendió. Ya reflexionaremos cómo se extendió el cristianismo los primeros 60 o 70 años de su existencia. Y también sacaremos algunas implicaciones que impactan también a los cristianos de la actualidad en lo referente al Espíritu Santo y la obra que Dios desea hacer a través de nosotros. Les pido por favor que abran sus Biblias en Hechos y vamos a dar lectura al capítulo 1, del verso 1 al verso 3. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El primer versículo que acabo de leer revela algunas cosas importantes. Lo primero, que Hechos es el segundo tomo de una secuencia. O sea, verso 1, en el primer tratado refleja que hubo un primer documento que se le envió a este personaje del cual ya hablaremos después. Este primer documento o este primer tratado no era el Evangelio de Marcos, evidentemente es el Evangelio de Lucas. Si buscan conmigo Lucas y no pierdan el pasaje de Hechos, Lucas es la primera parte de toda esta narrativa. Dice Lucas 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de todas las cosas en las cuales has sido instruido. Bueno, este es el primer tratado o el primer escrito, Lucas. Tradicionalmente se dice que estos documentos los escribe Lucas, un colaborador de Pablo, y se los escribe a un nuevo creyente o a un recién converso llamado Teófilo o apodado Teófilo, que significa amado por Dios. El primer tratado, que es el Evangelio de Lucas, en la primera parte que acabamos de leer, refleja varias cosas. Lo primero, que cuando Lucas escribe el Evangelio, para ese punto ya existían otros documentos u otros evangelios que ya relataban los hechos de Jesucristo. Así lo dice, ¿no? Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Probablemente en referencia al Evangelio de Mateo y al Evangelio de Marcos. No lo sabemos con exactitud, pero es muy probable. Ahora en el versículo 2 también se nos indica que con toda probabilidad Lucas recibió una influencia directa de los apóstoles, porque el verso 2 nos dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. O sea que Lucas es un historiador y un escritor digno de ser escuchado, serio,
porque él toma testimonios y enseñanzas de las personas que convivieron con Jesús de Nazaret. Versículo 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, o sea que Lucas y el libro de los Hechos son una investigación diligente. Por cierto, registra probablemente las memorias de algunos de los apóstoles, pero recopila las memorias de la madre de Jesús, la memoria de María. El Evangelio de Lucas sobre todo enfatiza una frase sobre María: y ella guardaba todas estas cosas en su corazón. O sea que Lucas es un evangelio digno de ser aceptado porque recopila información de los apóstoles y recopila la información que María misma le da a este hombre llamado Lucas. Ahora, cuando regresamos a Hechos, capítulo 1, nos damos cuenta que Hechos es la segunda parte del Evangelio de Lucas. ¿Sí lo nota? Verso 1. En el primer tratado, oh Teófilo, es el mismo personaje al cual escribió el Evangelio, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Básicamente en eso se resume el Evangelio de Lucas y casi todos los Evangelios. Todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se incluye la muerte de Cristo en el Evangelio de Lucas y en cualquier otro Evangelio, se presentó vivo, ahí está la resurrección, con muchas pruebas irrefutables, esa es la idea, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, que es el tema central de Jesús durante todo su ministerio. Bueno, antes de iniciar con la prédica, me gustaría dar algunos datos generales sobre el libro de los Hechos. Bueno, ya he dicho que es la segunda parte del Evangelio de Lucas. ¿Y por qué en dos partes? Usted debe recordar que el códice, como lo conocemos, o el libro empastado, no existió hasta muchos años después. Lo que se tenían eran rollos, y entonces los 24 capítulos de Lucas constituían más o menos unos 20 metros, más los 28 capítulos de Hechos eran como otros 30 metros, o sea que tener un rollo de unos 50 o 60 metros, pues era muy incómodo para poder transportar y para poder llevar a cualquier otro lugar. Por lo tanto, lo que hace el escritor es fragmentar su relato en dos partes, Lucas y Hechos. Pero vamos a ver algunos datos importantes. Lo primero, hablemos del nombre del libro. Hechos, que así lo conocemos convencionalmente, fue apodado en su lenguaje griego como praxis, de ahí viene la palabra práctica, o hechos. Es el nombre que se le asigna en la tradición cristiana. Posteriormente algunos le agregaron de los apóstoles, aunque la serie que tenemos los domingos lleva por título La obra o los hechos del Espíritu Santo, porque siendo muy honestos, sí son los hechos de los apóstoles, pero solo se reducen a los hechos de Pedro, Juan y el apóstol Pablo, no a todos los apóstoles. Pero si somos más exactos, el libro nos relata los hechos y la obra del Espíritu Santo. La fecha próxima es del año 63 al año 70 después de Cristo, por ahí le pusimos antes de Cristo, está mal. La fecha entonces aproximadamente del 63 al 70 después de Cristo. Nosotros podemos darnos cuenta que el templo seguía en pie, no se habla de la destrucción del templo y es por eso que sabemos que el límite sería el año 70 aproximadamente. El autor, tradicionalmente se acepta a Lucas como el autor. Lucas fue el colaborador de Pablo, el médico amado, pero no tenemos nada que nos asegure que fue Lucas. Esto simplemente se acepta como tradición. Lo mismo nos pasa con cualquier otro evangelio, y lo mismo pasa con Hebreos, y lo mismo pasa con muchos otros documentos. Los únicos documentos con los cuales podemos asegurar quién fue el escritor, en su mayoría son los documentos del apóstol Pablo. Todos los demás han sido titulados a partir de la tradición, de testimonios, de la evidencia externa, pero no lo podemos asegurar. Pudo haber sido Lucas, pudo haber sido cualquier otro colaborador cercano al apóstol Pablo. El tema central del libro o del documento
Pues es la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Y tengo que destacar eso, no solamente es la obra del Espíritu, es la obra del Espíritu Santo en la iglesia. La iglesia es muy importante, la comunidad de fe es muy valiosa. Y si algo enfatiza el libro de los Hechos, es que la iglesia es determinante para el proyecto de Dios. No existe en el libro de los Hechos los cristianos solitarios, y cuando llegó a existir uno llamado Saulo de Tarso, inmediatamente Dios lo empujó hacia una congregación, la congregación de Antioquía. Así que el tema central es ese, la obra del Espíritu Santo en la congregación, en la iglesia. Hechos 1:8, que es el versículo que vamos a aprender durante algunas semanas, nos dice así, no lo sabemos casi ya de memoria algunos, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Que por cierto, este versículo no solamente es un versículo clave, es un versículo que nos da la estructura geográfica del libro, porque los primeros eventos del libro de los Hechos ocurren ¿en dónde? En Jerusalén. Después los eventos se extienden a Judea, Samaria con Felipe y después con Pablo, hasta lo último de la tierra conocida en aquel entonces. De manera que este versículo no solo es clave, sino también es estructural para todo el libro. Después hablemos del propósito. El propósito de Hechos es muy básico, es muy sencillo. Es complementar la historia del Evangelio de Lucas. Obviamente que para nosotros es complementario para cualquiera de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas o Juan, con la historia del cristianismo apostólico. Cuando hablo del cristianismo apostólico, estoy hablando del cristianismo que tiene su relevancia desde los apóstoles hasta la muerte del último apóstol, que es el apóstol Juan. Obviamente Hechos no narra toda la historia estrictamente, pero sí narra una gran parte. Quiero que vean una estructura muy sencilla que elaboré en la semana sobre el libro, como para que sepan en dónde estamos parados. La estructura del libro de los Hechos es la siguiente. Les voy a sugerir 2 estructuras muy sencillas, que incluso las van a poder memorizar. Regularmente la estructura llevaría muchos capítulos, muchas secciones, pero aquí solamente voy a sugerirles 2 que son muy panorámicas y muy generales. La primera, yo le he titulado una estructura ministerial. ¿Por qué? Porque en el libro de los Hechos encontramos 2 ministerios que predominan. El primero, inciso A, es el servicio o el ministerio ¿a quién? A los judíos. Y ese ministerio estuvo comandado o está dirigido en el libro de los Hechos ¿por quién? Por el apóstol Pedro. Eso lo encontramos desde el primer capítulo, cuando Pedro se pone en pie y le dice a los hermanos: tenemos que buscar un sucesor. ¿Se acuerdan? Capítulo 2, Pedro da el primer discurso o el primer sermón en toda Jerusalén. Capítulo 3, Pedro sana a un cojo, es interrogado por las autoridades. Capítulo 4, Pedro sigue siendo relevante. Básicamente es el ministerio hacia los judíos, pero dirigido por el apóstol Pedro. También aparece por ahí el apóstol Juan como apoyo de Pedro, pero Pedro es el comandante, por así decirlo, de ese ministerio hacia los judíos. Eso abarca del capítulo 1 hasta el capítulo 11, cuando Pedro visita la casa de un gentil llamado Cornelio, y en el capítulo 11 la iglesia lo interroga y le dice: ¿por qué te fuiste a predicarle a un hombre pagano, si nosotros somos judíos y no pecadores? Y el capítulo 11 entonces es el par de aguas en donde termina el ministerio o el relato del ministerio hacia los judíos por Pedro, inciso B. Y del capítulo 11 en adelante inicia el otro ministerio, que es el ministerio a los gentiles o a los no judíos, dirigido ¿por quién? Por el apóstol Pablo. Nace entonces ya en el capítulo 11 un ministerio distinto, que va dirigido a todas las personas del mundo, dirigido por el apóstol Pablo. Precisamente podríamos decir que hay 2 iglesias relevantes: la iglesia de Jerusalén, que se enclaustra en los judíos, y la iglesia de Antioquía, que es la iglesia misionera que llega hasta los rincones del Imperio Romano. Esa es una primera estructura que usted podría memorizar. 2 partes solamente: el ministerio de Pedro a los judíos del 1 al 11 y el ministerio de Pablo a los gentiles del 11 al 28. Otra estructura que puedo sugerir y que también es muy sencilla de recordar por el versículo que vamos a estar memorizando
es una estructura geográfica. Ya leímos 1:8, ¿no? La estructura geográfica parte del capítulo 1, verso 8, que dice: y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En ese sentido, tenemos 3 partes importantes. Inciso A, del capítulo 1 al capítulo 7 tenemos todo centrado ¿en dónde? En Jerusalén. Le fueron testigos en Jerusalén. Que por cierto, pasaron ya como 4 años o 3 años y medio y los discípulos seguían siendo testigos en Jerusalén. Se olvidaron de la otra parte que decía, Judea, Samaria, hasta que en el capítulo 7 Dios permite la muerte de un diácono, esperemos que no pase nunca esto acá, de un diácono llamado Esteban, quien salió a la calle, predicó el evangelio y muy joven los judíos lo matan. Y es a través de la muerte de Esteban que se desata una persecución encarnizada en contra del cristianismo en Jerusalén, y esa persecución los obliga a salir a la región más cercana, que es Judea y Samaria. Y así Dios provoca que muy a la fuerza los discípulos les sean testigos en Jerusalén, pero también Judea, Samaria. Jerusalén abarca del 1 al 7, después, inciso B, tenemos el ministerio de la iglesia en Judea y en Samaria. ¿Quieren ver conmigo el capítulo 8? 8, verso 1, por favor. ¿Lo tenemos? Saulo, quien se convierte después en el misionero a los gentiles, en este momento es un enemigo del cristianismo, es uno de los que cometió también la injusticia de quitarle la vida a Esteban, y dice el verso 1, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Eso era algo bueno o algo malo? Pues las dos cosas, ¿no? Era malo porque estaban matando a los creyentes, pero era bueno porque eso los estaba impulsando a salir a otras regiones. Y todos fueron esparcidos, todos juntos, por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando ¿qué? El evangelio. Todo nos ayuda bien, ¿o no? Versículo 5. Entonces Felipe, que era el otro diácono, que por cierto los diáconos de hecho son amantes del evangelismo, eso debería ser algo importante para los diáconos de nuestra iglesia y para todos los que estamos aquí. Felipe, descendiendo a la ciudad, ¿de dónde? De Samaria, les predicaba a Cristo. Entonces, la estructura geográfica podría ser, inciso A, Jerusalén, inciso B, Judea y Samaria, y después, inciso C, hasta lo último de la tierra, que abarcaría del capítulo 11 hasta el capítulo 28. Busquen conmigo, por favor, el capítulo 11, si me hacen favor. Saulo inicia una iglesia con Bernabé en Antioquía de Siria. Y entonces el capítulo 11, verso 19 nos dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, esa sigue siendo la línea que empuja, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿Qué ocurrió? Pues se convirtió un grupo. La iglesia de Jerusalén envió a Bernabé, porque Bernabé era nativo de Chipre, y entonces Bernabé dijo, pues ¿quién me puede apoyar? Y había un hermano muy capaz, pero que tenía un testimonio terrible, porque era un sicario del judaísmo anteriormente, llamado Saulo. Pero en el capítulo 11, versículo 25 nos dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y en el capítulo 13, versículo 1,
encontramos el inicio del testimonio del Evangelio al mundo entero, al menos el mundo conocido en aquellos días. 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y desde ahí inicia la extensión del Evangelio en el territorio del Imperio Romano. Esa sería una segunda estructura a manera de sugerencia. Y bueno, hermanos, después de dar estos breves datos, vamos a iniciar con la reflexión. Vamos a Hechos capítulo 1. Vamos a exponer una primera porción el día de hoy, que yo espero sea de mucha bendición, iluminación para todos los que están aquí. Capítulo 1, verso 4 al 5, después de la introducción que tenemos del verso 1 al 3, el verso 4 y verso 5 destacan una verdad fundamental para el cristianismo apostólico. Y dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 4, la frase que dice la promesa del Padre, es la equivalente a la frase del verso 5 que dice bautizados con el Espíritu Santo. Y ya demostraremos después, cuando lleguemos al capítulo 10, que la promesa del Padre o la promesa del Espíritu Santo es equivalente al bautismo en el Espíritu Santo. Es decir, ser bautizados en el Espíritu Santo es simplemente una expresión metafórica que alude al momento en el cual recibimos el Espíritu Santo por medio de la fe en Cristo. Pero ese evento es importante porque durante muchos siglos solo fue una promesa. Y en Hechos esa promesa se cristaliza y se hace una realidad. Por eso el día de hoy platicaremos un poco sobre la promesa del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo. Y de alguna manera el día de hoy vamos a empezar a tener una conciencia más clara sobre cuál es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque en el cristianismo de nuestros días, hermanos, muchas personas tienen ideas extrañas sobre quién es el Espíritu Santo y cómo obra el Espíritu Santo. Hoy hay personas que piensan que el Espíritu Santo es una fuerza activa, una fuerza trascendental, pero no personal. Hay personas que piensan que el Espíritu Santo está muy interesado en cuestiones que realmente no son relevantes para el Espíritu Santo. Y por eso el pasaje que hoy vamos a estudiar es muy importante. Primero quiero que analicemos un punto. Número 1, la promesa del Espíritu Santo en el mensaje de los profetas. Noten el verso 4 cómo dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. La promesa del Padre no inicia con Jesús de Nazaret. La promesa del Padre se había desarrollado ya en el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento, y vale la pena por eso examinar pasajes del Antiguo Testamento, exclusivamente de algunos profetas, en donde esta promesa de la llegada del Espíritu Santo se desarrolló de tal forma que los apóstoles tienen muy en claro a qué se refiere Jesús. Quiero que busquen por favor conmigo en este primer punto, Ezequiel capítulo 36. Y tengo que dejar algo muy en claro con respecto al Espíritu Santo y los creyentes. Hay una diferencia entre el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo siempre ha obrado en el mundo y ha obrado en los creyentes. Eso es innegable. Desde el Génesis se nos dice: no contenderá mi espíritu ¿con quién? Con el hombre, porque él es carne. El Espíritu siempre estuvo trabajando en la vida de los hombres. Sin embargo,
hay una gran diferencia. En el Antiguo Testamento, el Espíritu trabajaba sobre los creyentes, con los creyentes, pero de manera externa. El Espíritu venía sobre ellos, los auxiliaba, los capacitaba, pero cuando ellos fracasaban en el pacto, es decir, en el convenio que tenían con Dios, el Espíritu Santo se apartaba. Eso le pasó a Sansón, ¿se acuerdan? Durante muchas veces Dios lo libró con su Santo Espíritu, pero en algún punto Sansón colmó la paciencia de Dios y el Espíritu se apartó y Sansón murió. Lo mismo le pasó al rey Saúl. El Espíritu Santo lo abandonó a razón de que el rey Saúl empezó a consultar a las fuerzas malignas, empezó a volverse un hombre iracundo, soberbio, orgulloso. Y lo mismo encontramos en David. Cuando David peca, en su oración le dice a Dios: no quites de mí tu Santo Espíritu. O sea que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo iba y venía sobre los creyentes, y también se mantenía sobre los creyentes a razón del comportamiento y la fidelidad de los creyentes. En el Nuevo Testamento no. En el Nuevo Pacto la promesa del Espíritu Santo tiene unas bendiciones tan grandes que nosotros no somos dignos de haberlo experimentado. Quiero que vean conmigo Ezequiel 36, versículo 25. Primero el texto nos dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Lo que está diciendo es, llegará un punto en el cual el pueblo va a experimentar purificación, renovación, limpieza. Versículo 26. Os daré corazón nuevo. Eso se traduce en el Nuevo Testamento como nueva criatura, nacer de nuevo, nueva creación. Es simplemente una metáfora que habla de una transformación desde el interior. Os daré corazón nuevo y pondré vida nueva, esa es la idea, espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros ¿mi qué? Mi espíritu. Noten primero, el espíritu ya no va a estar con los creyentes, va a estar en los creyentes. Pondré mi espíritu en vosotros, sigue diciendo, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Otra cuestión importante: la llegada del Espíritu Santo promete que los creyentes serán capaces ¿de qué? De cumplir la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? Vean el verso 27 al final. Haré que anden en mis estatutos, guarden mis preceptos y los pongan por obra. No como David, que aunque era el hombre conforme al corazón de Dios, era un hombre que fracasó en cuanto a la obediencia. No como Saúl, no como Sansón, no como ningún creyente en el Antiguo Testamento. Los creyentes del Nuevo Pacto tienen todo el poder de Dios por el Espíritu Santo en ellos para hacer la voluntad de Dios, ¿entiende? Para poder cumplir los mandamientos de Dios. Versículo 28. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Bueno, ya son cuestiones totalmente distintas. Siguiente pasaje, hermanos, que quiero señalar es Jeremías 31. Otro pasaje que alude a esa gran promesa y que se cita en el Nuevo Testamento, en Hebreos y en muchos otros pasajes, para hablar de la obra del Espíritu Santo en los creyentes. Y Jeremías 31, 31. ¿Lo tenemos? Si no lo encuentra, parece que lo tenemos en pantalla, ¿no? Dice así: He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré ¿qué? Un nuevo convenio. ¿Se entiende la idea? Un nuevo contrato, un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, el pacto de la ley, ¿se acuerdan? El pacto de Moisés. El día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque ellos invalidaron mi pacto. Si el primer pacto llegó a su fin, no fue por Dios. Dios dijo que era pacto perpetuo. Pero si llegó a su fin es porque el pueblo lo invalidó. Dice, ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Todos juntos. Daré mi ley en su mente. ¿Notan eso? Daré mi ley en su mente. Y esto no se refiere a la conciencia de la que habla Romanos. Todos tenemos un sentido de justicia. La obra de la ley se manifiesta en nosotros.
pero la expresión que dice aquí, daré mi ley en su mente, es lo que Pablo explica en Romanos 8:2 cuando dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. El Espíritu Santo con la ley del nuevo pacto habitarán en el corazón del hombre. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Todos los que reciban el Espíritu Santo serán genuinamente pueblo de Dios, no como Israel, que algunos eran de Dios y otros no eran de Dios. Todos los que reciban el Espíritu Santo serán pueblo genuino de Dios. Verso 34, y no habrá necesidad de que alguien le enseñe a su hermano o le diga, conoce al Señor, porque todos los que reciban el Espíritu Santo en consecuencia van a conocer al Señor. Porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y un texto más del Antiguo Testamento, aunque hay más, es Joel capítulo 2. Y sobre este pasaje no vamos a indagar mucho porque lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 2. Joel capítulo 2, verso 28. ¿Lo tenemos? Joel 2, verso 28. Y esta profecía va a ser base para entender el capítulo 2 de lo ocurrido en Pentecostés. Nos dice el capítulo 2, verso 28 en Joel. Lo puede ver en pantalla si no lo encuentra. Sí lo tenemos en pantalla, ¿verdad? Ok. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre ¿quién? Primero, el Espíritu Santo ya no es exclusivo de un pueblo. El Espíritu Santo se va a derramar sobre toda clase de personas. Y dice después, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Segundo, el Espíritu Santo no va a utilizar solamente a los profetas. Puede utilizar en el nuevo pacto a los jóvenes, jovencitas, ancianos, ¿se entiende? Todo tipo de personas será utilizada por el Espíritu en el nuevo pacto. Versículo 29, incluso los esclavos, también sobre los siervos y sobre las siervas, derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, y el sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Por cierto, el libro de los Hechos, sobre todo lo que va a ocurrir cuando llegue el Espíritu Santo, es una señal evidente de que posterior a ello, el Señor viene pronto, ¿se entiende? Es el inicio de los tiempos finales. Ahora, eso es lo primero, entender que la promesa del Espíritu Santo se desarrolló por todo el Antiguo Testamento. Número 2, en la pantalla, hablemos de la promesa del Espíritu Santo en el mensaje o en la enseñanza ¿de quién? De Cristo Jesús. ¿Se acuerdan cómo dice Hechos 1, verso 4? Esperen la promesa del Padre, la cual les dijo, ¿oísteis de quién? De mí. Si hubo alguien que explicó a detalle quién es el Espíritu Santo y qué haría el Espíritu Santo, fue Jesús. Por cierto, hay personas en el cristianismo que tienen ideas extrañas sobre cómo obra el Espíritu Santo. Y cuando escuchan a alguien hablar de la palabra y encuentran una congregación tal vez un tanto diferente, dicen o piensan, aquí no está obrando el Espíritu Santo. Pero es probablemente por el hecho de que se ha sembrado una idea equivocada de cuál es la obra del Espíritu Santo. Así como consejo y a manera de tip, si usted quiere saber cuál es la obra del Espíritu Santo, escuche las enseñanzas de Jesús en Juan 14, 15 y 16, que son 3 capítulos dedicados a qué haría el Espíritu Santo. Y si ahí dice que el Espíritu Santo nos iba a llenar de una alegría desbordada y íbamos a caer el suelo en el culto, pues lo aceptamos. Pero si no dice eso el pasaje, entonces es de dudosa procedencia esa obra. Vean conmigo, por favor, el punto número 2, la promesa del Espíritu Santo en el mensaje de Cristo. Juan capítulo 7 primero. Juan capítulo 7. Y perdón, hermanos, por los versículos. Creo que más que un sermón, este es un estudio para poder entender la promesa. ¿Sí recuerda lo que le dije? En el Antiguo Testamento y antes de que Cristo resucitara, el Espíritu no estaba en los creyentes y se apartaba a razón de su fidelidad. Ahora, aquí en Juan capítulo 7, verso 37,
nos dice lo siguiente. ¿Lo tenemos? Dice así, hermanos. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, era una fiesta muy importante, la fiesta de los tabernáculos, y el agua era un elemento fundamental. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, eso significa beber de Cristo, creer en Él. Como dice la Escritura, no sabemos qué Escritura porque no la tenemos en el Antiguo Testamento, seguramente se perdió. De su interior correrán ríos de agua viva. Todos juntos. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Primero señalo, ¿cómo recibimos el Espíritu Santo? Creyendo en Él. ¿Algo más? No, solo creyendo en Él. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús no había sido aún. Y es a lo que les dice en el capítulo 1 de Hechos, esperen la promesa del Padre, la cual escucharon de mí. También vean el capítulo 14, verso 15. 14, 15, por favor. Juan 14, 15, todos estos son del Evangelio de Juan. Esta sección de Juan 14, 15 y 16 son 3 capítulos dedicados casi a la obra del Espíritu Santo. Otros documentos que les pueden ayudar son el libro de Lucas, Hechos y también las epístolas del apóstol Pablo. Capítulo 14, verso 15. Voy a leerlo como dice en el texto griego. Si me aman, guardarán mis mandamientos. No está diciendo guardad, no es un mandamiento, él está diciendo si ustedes me aman, los van a guardar. Así lo traduce la Biblia de las Américas, ¿no? Si me aman, guardarán mis mandamientos. ¿Se acuerdan que en el nuevo pacto el Espíritu Santo nos va a ayudar y a capacitar para guardar los mandamientos del nuevo pacto? Y Cristo está diciendo, si ustedes me aman, los van a guardar. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro ayudador. Creo que es la palabra griega paracleto, que significa uno que está al lado para ayudar. Les dará otro ayudador para que esté con vosotros, ¿cuánto tiempo? Su presencia ya no es temporal, ¿se entiende? Ahora es permanente. Versículo 17. ¿De quién se trata? Del Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, primero porque no le ve, segundo porque ni le conoce. Todos juntos. Pero vosotros le conocéis. Noten, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Notan la diferencia? ¿El Espíritu Santo está con todos, sí o no? ¿Pero está en todos? No. Está con ustedes. ¿Y la promesa cuál es? Pero estará en ustedes. Esa es la promesa. Vean también conmigo el capítulo 14, verso 26, por favor. Hablando un poquito de su obra cuando Él venga, dice Jesús, mas el Consolador, ¿lo tenemos? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿qué dice? Él os enseñará todas las cosas, ¿y qué más? Y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Sabe cómo obra el Espíritu Santo? Cuando usted va caminando por la calle y ve a una mujer y la quiere codiciar, y en ese momento usted se acuerda que Jesús dijo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Eso no fue casualidad, el Espíritu Santo le estaba recordando las palabras de Jesús, ¿se entiende? El Espíritu Santo básicamente es cristocéntrico, nos recuerde constantemente las palabras del Maestro. Otra cuestión que tiene que ver con su obra, capítulo 16, por favor, versículo 7 en adelante. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. A veces menospreciamos mucho al Espíritu Santo, hermanos, pero Cristo dice que es conveniente que así sea. Les conviene que yo me vaya. Sigue diciendo, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ¿qué hará? Convencerá al mundo de pecado. Primero el Espíritu Santo obra convenciendo al mundo de pecado. Después, de justicia y de juicio. Nada tiene que ver con otras cosas que hoy día se interpretan como la obra del Espíritu Santo. Sigue diciendo el versículo 9.
de pecado. Explico por qué, dice Jesús. Porque el pecado más grande, ¿saben cuál es? No creer en mí. Convencer de pecado al mundo significa convencerlos para que crean en mí. Después, de justicia. ¿Qué significa que el Espíritu convence de justicia? Jesús lo explica: por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Es decir, yo resucité, asciendo a los cielos, el Padre me acepta, y esa es la evidencia de que yo soy la personificación de la justicia, que yo fui justo y gané la justicia para todos. Y cuando alguien dice, mas este ningún mal hizo, ¿sabe qué está pasando? El Espíritu Santo lo está convenciendo ¿de qué? De justicia, que Jesús es el único digno de la justicia y que por Él podemos ser justificados. ¿Y qué más? Y de juicio. ¿Por qué? Viene un juicio y se avecina, el juicio del fin, el juicio para todos los hombres. ¿Y la evidencia cuál es? Que el príncipe de este mundo, Satanás, ha sido ya juzgado. Ya vimos la promesa en el Antiguo Testamento, la promesa en boca de Cristo. Punto número 3, avanzo. Según Hechos capítulo 1, Jesús les dice en el capítulo 1 de Hechos, versículo 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Quiero señalar la frase que dice estando juntos. Número 3, la promesa del Espíritu se realiza en la comunidad de fe. ¿Sale? La llegada del Espíritu Santo se daría dentro de la comunidad de fe. Por cierto, es muy importante señalar, hermanos, que en el libro de los Hechos, todas las grandes cosas que ocurrieron en Hechos, ¿sabe cómo se dieron? En el contexto de la unidad, en el contexto de la comunidad de la fe. Estar diseminados no sirve de mucho. Estar juntos siempre va a ser útil para que Dios obre. Vean el capítulo 1, verso 4, ¿cómo inicia? Estando juntos. Después, capítulo 1, versículo 14, lo leemos en voz alta. Todos estos perseveraban unánimes en oración. Por cierto, ¿quién aquí falta de agregarse a una célula de oración? Porque sí es muy importante que oremos juntos, aparte de orar de manera individual. ¿Qué dice el capítulo 2, verso 1? Cuando llegó el día de Pentecostés, o cuando llegó al final la fiesta de Pentecostés, estaban todos unánimes, ¿cómo? Juntos. Vean el capítulo 2 también, más adelante, versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y todos los que habían creído estaban juntos. Y así podríamos seguir leyendo todo el libro de los Hechos, pero la generosidad de los hermanos, el valor de la oración, la obra del Espíritu Santo en Hechos siempre se dio estando ¿cómo? En comunidad, juntos. Por eso le animamos a que no falte a la iglesia. Por eso le animamos a que usted comparta los alimentos con una familia cada domingo, que se inviten, que se conozcan. Por eso les animamos a congregarse, ir a las reuniones de oración, estar siempre juntos en comunidad. No siempre se puede, pero es muy indispensable. La iglesia no solo es un club social de los domingos. La iglesia es una familia, una comunidad de fe. Y el Espíritu Santo obra siempre en comunidad. No digo que no pueda obrar de manera individual, pero siempre cuando la comunidad de fe se une, el Espíritu Santo va a obrar de manera más abundante. Quiero que vean, por favor, el inciso A. Inciso A, el Espíritu llegó en la comunidad, ¿sale? Llegó en comunidad. Todos lo recibieron. Inciso B, el Espíritu obró también, ¿cómo? En comunidad. Por eso cuando no hay comunidad, no hay unidad, no estamos juntos, nada prospera. La iglesia no florece, los ministerios no florecen, porque Dios diseñó que estuviésemos juntos. Y esa fue la oración de Jesús: Señor, que sean uno, ¿se acuerdan? Como tú y yo somos uno. Y termino, hermanos. Punto número 4. Y esto, en cierta medida, también tiene valor. La promesa del Espíritu Santo se cumpliría ¿en dónde? En Jerusalén. Por alguna razón Jesús les dijo en el verso 4, no se vayan ¿de dónde? De Jerusalén.
Jerusalén era importante por una razón que no voy a profundizar, solo voy a dar un texto, porque el Antiguo Testamento constantemente decía que las naciones vendrían a recibir la luz, ¿a dónde? A Jerusalén. Que las aguas vivas se iban a derramar, ¿desde dónde? Desde Jerusalén. Que Jerusalén sería luz para las naciones. Y eso se cumple cuando el Espíritu Santo llega en Jerusalén con los hermanos de la primera iglesia. Quiero que vean conmigo, por favor, un pasaje para terminar. Isaías 2, del 1 al 3. Isaías 2, del verso 1 al 3. ¿Sí se acuerda que Joel dice en los postreros días? Dice aquí el versículo 1 de Isaías 2. Lo tenemos en pantalla, por si no lo encuentra. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos. Pregunto, ¿cuándo iniciaron los últimos tiempos? Ya lo hemos dicho muchas veces, con la resurrección de Cristo y lo ocurrido en Pentecostés. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes. ¿A quién se refiere? A Jerusalén. Sigue diciendo, y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, todos juntos, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Quiero que vean lo final. De Sión saldrá la ley. Yo estoy convencido que es la ley del Espíritu de vida en Cristo. ¿Y qué más? Y de Jerusalén la palabra del Señor. ¿Sabe de dónde salió la palabra del Evangelio en Hechos? De Jerusalén, después Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Este estudio, hermanos, sí tiene ciertas implicaciones que quiero mencionar. Lo primero, ¿qué aprendemos de esto? Que siempre debemos tratar de promover la unidad. 2, que el Espíritu Santo está en nosotros y que tenemos una gran ventaja sobre los hermanos del Antiguo Testamento. Nadie aquí puede decir no tengo poder de Dios para vencer mi pecado, porque el texto que nos aprendimos, ¿cómo dice? Recibiréis poder. Todos aquí pecamos porque lo deseamos, pero nadie puede decir no le puedo ganar. No, no es verdad, porque el Espíritu Santo está en nosotros y si nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos tome, ¿podemos vencer o no? Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De poder y de dominio propio. Eso es muy importante. Otra cosa a considerar, Dios espera que ese poder lo utilicemos para extender su mensaje. Ya hablaremos de eso dentro de 8 días. Pero ahorita estamos en Jalapa, después Banderilla, después Perote y después hasta lo último de la tierra. Si Dios bendice nuestra congregación en todos los sentidos, no es para que después se esponje y sea una mega congregación. Si nosotros no escuchamos la voz de Dios, nos puede pasar lo mismo que ellos, ¿no? Que Dios permita la crisis para que salgamos de nuestra zona de confort y el Espíritu Santo empiece a trabajar a través de la expansión del Evangelio. Hermanos, que tengan una semana hermosa. Que Dios les bendiga y que esta palabra les pueda ayudar. Oremos. Padre, te damos las gracias por tu santa palabra. Bendícela en el corazón de los oyentes. Llévanos con bien, Padre, a nuestro hogar, nuestras actividades. Y que tu Santo Espíritu, Señor, que mora en nosotros, se convierta en una realidad. Que nosotros podamos ceder, Señor, a su voz. Y que aquellos que hoy están aquí y no te conocen puedan venir a los pies de Cristo, quien murió y pagó por sus pecados. Sana todo corazón dolido, Señor. Ayuda a los que están en situaciones de crisis. Y te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos acompañe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.